prójimo. Y aún así lo reafirma a través de la autorización que los familiares deben hacer de este derecho, de esta voluntad al morir, para que los órganos puedan ser verdaderamente utilizados. Esto se puede ver muy crudo y cuando hablamos de donación vemos precisamente esto, o son ustedes como estudiantes de medicina una de las primeras imágenes que nos llegan a la cabeza, como si fuéramos, y perdón que haga la alusión, piezas de refaccionaria que estamos simple y sencillamente colocando para que el cuerpo humano pueda seguir adelante, y no podemos estar más lejos de eso. Esto que vemos acá, que son unos pulmones, significa el trabajo de cientos de gentes y sobre todo, y lo más importante, la voluntad de una persona de querer ayudar a alguien completamente desconocido. Sí, significa por lo que vemos materialmente ahí, que son unos pulmones perfectamente bien funcionando y a punto de ser trasplantados, sino por el sentido que debemos de darle y por lo que conlleva esta imagen que viene muchísimo más atrás. La donación y los trasplantes tienen muchísimo tiempo. Si ustedes pueden ver esta imagen en el siglo III después de Cristo, nosotros ya veíamos y observan perfectamente bien las piernas del individuo que está en cama. Podrán ustedes notar un cambio de coloración. Una de ellas es de color más oscuro, siendo la otra clara. Y si ustedes perciben, evidentemente el individuo es de tez clara. ¿Qué pasó aquí? Esto se le llama el milagro de San Cosme y San Damián, se conoce como el primer intento de trasplante en el mundo, y ellos precisamente retiraron la pierna de una persona que había fallecido de color, intentando salvar de una trombosis o de una complicación angiológica a este paciente. No tenemos registros de qué fue lo que pasó, podemos asumir que evidentemente no fue exitoso, pero el punto aquí es la importancia que toma este tema desde muchísimo tiempo atrás. Si nos vamos específicamente a un trasplante exitoso, el primer trasplante renal de donante vivo hecho por el doctor Joseph Murray fue en 1954. Esto evidentemente a través de hermanos homocigotos que sabíamos que no había ninguna posibilidad de rechazar este órgano precisamente porque compartían prácticamente toda la parte genética, ¿no? Sin embargo, esto dio la pauta de muchas de las situaciones, no solo de lo que utilizan los cirujanos de trasplante hasta el día de hoy para hacer las suturas vasculares, sino dio pie para que más adelante se empezara toda la medicina que hoy en día utilizamos para evitar el rechazo de un órgano. Es sumamente importante que hagamos una pausa acá, porque hablar de donación y de trasplantes tiene que quedar perfectamente esclarecido que es un tema absolutamente normado, no solamente a nivel internacional, sino cada uno de los países que participamos en este tipo de actividades. Y orgullosamente me permito mostrar esta diapositiva en donde vemos que su país, a través del Ministerio de Salud, tiene a la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre, que efectivamente es el organismo que se va a encargar de regular cualquier tipo de actividad, ya sea de donación, de trasplante, las personas que van a realizar, es decir, los profesionales de la salud que deben estar involucrados en esta materia, para que exista una trazabilidad. ¿Y qué es esto? Nosotros sepamos perfectamente bien y esté esclarecido en todo momento el proceso para que esté regulado y deje de existir el miedo en la sociedad que los órganos son vendidos, los órganos son robados y que no llegan a las personas que verdaderamente lo requieren. Es fundamental que cada país tenga este órgano que evidentemente tiene que regular todo esto. Y si nosotros hacemos una comparación con mi país, pues hoy también les comparto que orgullosamente el Centro Nacional de Trasplantes, conocido coloquialmente por todos los que nos dedicamos a esta materia como CENATRA, hoy precisamente cumple 23 años de haberse creado. Entonces, creo que todos los países de Latinoamérica estamos trabajando con una misma línea, con una misma meta, precisamente para hacer las cosas perfectamente bien, normadas, y que tengan la seguridad, la ciudadanía en general, ya sea su país, el mío o todos los que trabajamos en estos, que estén verdaderamente tranquilos de que la decisión que ellos están tomando es la adecuada. Pasando un poquitito más a lo que es como tal la donación y el trasplante,
tenemos forzosamente que hablar. Muchas veces de las ocasiones hemos escuchado esto que es sin donante no hay trasplante, porque como bien les decía, no somos piezas de refaccionaria. No podemos ir a un lugar, ojalá ya existiera la tienda donde pudiéramos ir a comprar un riñón, comprar un hueso, comprar un hígado. Hoy por hoy esto es inexistente, aunque por supuesto que la medicina y la ciencia va avanzando muy rápido, ¿no? Nuestra realidad hoy es que esta es nuestra lista de espera. Está atiborrada no solamente en Perú, por supuesto en México y en general en el mundo entero. Y si tomamos en cuenta que las enfermedades crónico-degenerativas, como son la diabetes, la hipertensión, en los próximos años van a ir sumando personas a esta lista, pues bueno, ya nos imaginaremos el trabajo que viene para cada uno de ustedes como médicos que están en formación y desde luego nosotros que nos dedicamos a materia de donación y de trasplante. Si no se habían percatado en esta imagen, me gustaría mostrarles a estos caballeros por acá que levantan la manita pidiendo y deseando que ellos sean los próximos en la lista de espera. Y otro ejemplo es esta chica que ansía de verdad con todas sus energías que ella sea la elegida. Por eso quise mostrarles esta imagen, porque esto es algo que ejemplifica la realidad. Cuando uno ha tenido la oportunidad de estar en pruebas cruzadas y ver que a lo mejor ya pasó una ocasión y que el donante no es compatible con los receptores, llamamos 2 veces a esta persona, 3 veces, la cuarta, y uno ya se une a sus plegarias para decir, por favor, ya que le toque, créanme que llega a tocar verdaderamente el corazón el ver cómo se van sumando la gente, el tiempo que tiene que estar en esta lista de espera y lo que conlleva no solamente para él, sino para toda su familia. Si queremos irnos a números crudos, pues aquí podemos ver cuántos como tal están en la lista de espera de su país. Vemos que hay, como siempre, un mayor número en pacientes que están esperando tanto córnea como riñones. Sin embargo, por supuesto, también hay corazón, hay hígado, hay en espera de pulmón, hay inclusive pacientes que se encuentran en una lista de espera para un trasplante combinado, como pudiera ser el riñón y el hepático en una misma cirugía. Esto es una realidad y quizás ustedes ven a lo mejor 5,000 o 763 pacientes, no significa un número bastante grande, pero créanme que son 763 vidas y seres humanos que todos los días están pidiendo que alguien simple y sencillamente decida decir sí a la donación de órganos y tejidos y cambie y modifique por completo el tipo de vida que están llevando hasta ahora. Nosotros nos guiamos de, evidentemente, referencias internacionales y cuando vamos a ver cuál es el panorama de Latinoamérica, pues vemos que en el 2001 sí hubo una actividad en Perú que quizás a lo mejor no fue tan significativa como en años anteriores. A todos nos pegó la pandemia, inclusive a España, que es el referente a nivel mundial. Por supuesto, tenemos que ver descendida estos números, ¿no? Si nos comparamos con México, pues también nosotros, la actividad que había estado en algunas ocasiones por arriba de los 1,000, pues se ve descendido, ¿no? Precisamente por la pandemia. Sin embargo, vemos que estamos teniendo donadores cadavéricos, que es muy diferente de los donadores que pueden donar en vida o que deciden en vida regalar un pedazo de sí mismos para ayudar a algún familiar, ¿no? Hoy por hoy, si quisiéramos enfocar la plática al hecho de que ustedes puedan tomar la decisión que en el momento, y no es porque así lo desee, pero todos tenemos aún un tiempo finito en esta vida que nos han prestado, y entonces cuando este momento llegue, la familia sepa perfectamente bien cuál es su decisión ante la donación de órganos y de tejidos, ¿no? Como les decía, existen referencias internacionales, esta es la que nos guía a nivel de Latinoamérica, y entonces podemos ver cómo se comporta la donación en cada uno de los países, ¿no? Para que nos quede un poquitito más claro, en esta siguiente diapositiva podemos ver cuál es la tasa de donación, tanto para México, que está en 2, como para su propio país, que está en 0.7, es decir, 0.7 donadores por millón de habitantes y 2 en México. Realmente creo que los países, territorialmente hablando, prácticamente pudiéramos ser comparables. Sin embargo, si nosotros vemos Colombia o Ecuador, nos pasan por mucho, y qué decir por Brasil, ¿no? Somos países latinoamericanos con características similares, con culturas similares, y sin embargo nos estamos comportando ante la donación de maneras muy diferentes, ¿no? Yo siempre he dicho que tengo el gusto de conocer a gente de Perú que me parece de lo más agradable y súper lindas y verdaderamente dedicados a su profesión, y estoy segura que eso se extiende al resto de la población y son igual que los mexicanos,
con mucho carisma, mucho cariño, y que si realmente entienden lo que es la donación, están dispuestos a ayudar a su prójimo, ¿no? Esto es un poquito de las estadísticas mundiales, cómo se comportaron los trasplantes de órganos desde el 2010 al 2020, ¿no? Y nosotros podemos ver que inclusive al principio del 2020, pues hay un declive evidente. Por más que se había luchado por estar incrementado, la pandemia pues fue algo al cual nadie estaba esperando, que nos enfrentáramos, ¿no? Y que desde luego paró por completo. En México les puedo decir que estuvieron parados todos los programas a nivel nacional y que muchos todavía nos estamos reincorporando de manera rutinaria las labores que estábamos pues acostumbrados a hacer, ¿no? Yo les quiero comentar que el Centro Médico de las Américas normalmente tenía un promedio de 1 a 2 trasplantes al mes. Ya habíamos logrado alcanzar esto y ahora apenas estamos entrando nuevamente al ritmo que deberíamos estar teniendo, y comenzamos en diciembre del año pasado, porque los casos es una realidad, siguen habiendo, y tenemos que tomar decisiones que nos permitan llevar a cabo este tipo de actividades sin exponer, por supuesto, a los pacientes que van a ser sometidos a este tipo de cirugías, ¿no? Nosotros también podemos ver que, por supuesto, el trasplante de riñón es el trasplante que más se realiza a nivel mundial, seguido del hígado, corazón, pulmón y páncreas, y como les digo, algunas de las combinaciones que se pueden hacer entre ellos, ¿no? Pero verdaderamente, ¿de dónde vamos a obtener estos órganos? Como les dije, sí, podemos donar en vida, podemos donar una parte del pulmón, podemos donar un riñón, podemos donar médula ósea, pero nuestro fuerte, jóvenes, siempre debe de estar enfocado a ir a buscar esos pacientes que desafortunadamente han perdido la vida a pesar de todos los esfuerzos médicos que hayamos podido realizar por ellos. Siempre con esa frase completa, a pesar de todo lo como médicos podamos haber hecho por ellos, ¿no? Y algo muy curioso que presentaban hace unos días precisamente en su país es esta comparativa de saber bueno, nosotros le llamamos la identidad o nuestra credencial para conducir. Ustedes pueden ver que los que aceptan donar es un porcentaje muy pequeño, aquellos que no lo aceptan y aquellos que todavía tienen la duda de saber si quieren ser donantes o no quieren ser donantes, ¿no? Muy probablemente aquellos que no aceptan y podrían tener una razón específica con la cual pudiéramos dialogar, pero es un hecho y una realidad que aquellos que todavía no tienen tomado una decisión son un punto a incidir para que verdaderamente los logramos convencer de que tomen esa decisión real, ¿no? Como ustedes pueden observar en la misma diapositiva que se presentaba hace poco, pues pueden notar que la pandemia nuevamente nos afectó, pero cómo van poco a poco retomando, ¿no? Evidentemente no podemos tomar en cuenta el 2023, que apenas llevamos un trimestre como tal, pero bueno, está repuntando si lo comparamos con el 2021, y estas son estadísticas que da el gobierno de su país, ¿no? Si tomamos en cuenta, jóvenes, que estas cifras que ustedes pueden observar acá son reales, que fallece una persona de cada 499 con cáncer, uno de cada 388, uno de cada 8.802 por un hecho de arma de fuego o algún hecho violento, y así sucesivamente. Yo quiero que ustedes sumen cuántas personas están falleciendo a nivel mundial. Y es precisamente sobre esas personas sobre las que tenemos que trabajar e incidir para que cuando haya finalizado su vida puedan decir: sí, sí deseo donar. Sí, sí, yo ya no estoy acá en este mundo, pero si mis órganos pueden ser útiles para una persona que los requiera, deseo ayudarla. Esa es la finalidad de esta plática, que ustedes verdaderamente entiendan el concepto y lo que debemos de hacer para que además ustedes sean como un agente de cambio y me ayuden a replicarlo con sus familias y con demás conocidos, ¿no? Hace unos años me invitaron a un congreso y de una ponencia para hablar cuáles eran los nuevos paradigmas a los cuales nosotros nos estábamos enfrentando como coordinadores de donación, que a nivel mundial se llama Dual Advocacy. Realmente hacia dónde nos tenemos que dirigir para poder trabajar e incrementar los donantes que tenemos, ¿no? Sin duda alguna es la comunicación, jóvenes. Tiene que quedar perfectamente claro el concepto, primero en ustedes, que son los que lo van a replicar, y posteriormente en sus pacientes. Muchas de las ocasiones como médicos cometemos el error, porque sí, jóvenes, les digo de una buena vez, todos cometemos errores y como médicos lo seguimos cometiendo, de no esclarecer las dudas del paciente.
Y eso en un proceso de donación puede llevarte a perder por completo al donante. Por supuesto, la comprensión adecuada de lo que es una muerte cerebral, porque muchas de las gentes a veces se quedan con la idea errónea de que un coma es igual a muerte cerebral y que podemos tomar los órganos. Y esto no es así. Es nuestra obligación esclarecer absolutamente todo el proceso, que se entienda como tal, ¿no? Los modales de los profesionales jóvenes, todos sabemos que en una residencia médica las exigencias a las que nos sometemos a veces pueden ser muchas y, ¿por qué no? Tenemos que tomar en cuenta que en algunas ocasiones no estamos del mejor humor para hablar con los pacientes, pero aún así, en un proceso tan valioso en el cual de un solo donante podemos salvar hasta más de 100 personas, creo que vale la pena despejarnos 5 minutitos y tomar toda nuestra atención para hablar con esa familia que nos va a permitir regalar vida, no solo a un paciente, verdaderamente apoyar hasta más de 100, ¿no? Y entonces de aquí se derivan las principales causas de rechazo familiar que se tienen a nivel mundial, jóvenes, ¿no? Y estas, pues las pueden observar ustedes, la negativa asertiva, que es de plano cuando digo no quiero ser donante y de ahí nadie me va a sacar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo así lo quiero. El respeto de la voluntad de aquel persona que a lo mejor falleció, que si yo conozco que es un familiar mío y que él estuvo en contra de la donación todo el tiempo, pues yo deseo respetar su voluntad a pesar de que yo esté a favor de la misma. También la religión, la mala atención, como ya hemos tocado, la falta de un acuerdo familiar. Sucede mucho en México que a veces las familias tienen 5, 6, 10 hijos, inclusive cada vez se ve menos, pero es una realidad que todavía nos topamos con ello. Y poner de acuerdo a la familia y a todos los hijos en una decisión es bastante complicado, jóvenes. El hecho de tener el concepto de la integridad del cuerpo y, como mencionamos, la no comprensión de la muerte encefálica, ¿no? Trabajar en cada una de ellas es posible, jóvenes, a excepción de la negativa asertiva, que como les dije ahí, simple y sencillamente la persona ya tomó su decisión y no podemos echarla para atrás, y el respeto a la voluntad de una persona. Sin embargo, la falta del acuerdo familiar es algo que podemos trabajar en diferentes entrevistas, ir esclareciendo las dudas de cada uno de los miembros de la familia. Más adelante les voy a hablar un poco de la religión, mala atención ya le tocamos un poco, igual que vamos a hablar de la no comprensión de la muerte encefálica y de la integridad del cuerpo. Desde luego, Perú está haciendo y trabajando, les repito, sobre la misma línea que estaba trabajando toda Latinoamérica, y el ponerles esta diapositiva me enorgullece mucho porque verdaderamente se ha reducido mucho la negativa familiar. Esto es una rueda de prensa que se dio hace poco y que quiere decir que los esfuerzos que están conjuntando verdaderamente hoy son notorios en el trabajo de salvar a 261 personas, que si ustedes tomaban en cuenta que son más o menos 740 y cacho las que tenían ustedes en lista de espera, bueno, es un porcentaje significativo el que están logrando salvar, ¿no? ¿Por qué la importancia, jóvenes? Porque seas quien seas, pudiendo ser muy famoso y quizás con un poder adquisitivo suficiente como para poder creer que tenemos la vida comprada, podemos ser como esta chica Selena Gómez, que también podemos estar en la necesidad de recibir un órgano. Hoy puedo estar dándoles esta plática y no sé en qué momento, tal vez, si no cuido mis hábitos de vida, por supuesto, si no llevo una vida saludable, podría yo ser la que esté en esta lista de espera, ¿no? Y por supuesto, jóvenes, esto debe y espero que tenga un impacto en ustedes. En 2019 tuve la oportunidad de impartir una plática que verdaderamente, como les repito, es algo que me apasiona y que me encanta que me inviten a platicar del tema en Cozumel. Yo les hice en esa ocasión una dinámica en la cual quisiera, y si ustedes se lo permiten al terminar esta plática, el que reflexionen cuál sería la última persona que les gustaría despedirse si hoy fallecieran, si tuvieran la oportunidad de saber que hoy van a fallecer, cuál sería esa persona a la que les dirían sus últimas palabras y qué les gustaría decirles. Esta dinámica la hicimos, me la escribieron y fue una dinámica muy bonita en la cual no sabían que en un aula aledaña estaban los hijos y los papás, entonces se puso bastante conmovedora. Y lo que ustedes pueden leer tal cual es lo que me escribió un amigo después de tomar esta plática, un amigo médico. Y me lo escribió después de tener este accidente, jóvenes. Un accidente en la cual cuando empezaron a rolar las imágenes en redes sociales, no sabíamos quién era, pero todo el mundo daba por muerto a la familia que venía en ese carro. Afortunadamente les puedo decir que mi amigo está vivo, sus hijos también, pero el susto estaba ahí. Y es en ese momento cuando nosotros nos percatamos que nadie estamos exentos de la muerte y que el hablarlo, el saber, el que nuestra familia sea verdaderamente consciente de nuestra postura ante la donación de órganos es fundamental, jóvenes, y yo espero que después, les repito, aunque sea reiterativa, después de esta plática, su familia pueda saber qué es lo que ustedes quieren hacer ante este tema, ¿no?
Un poquitito para que quede muy claro, ya hablamos del donante en vida, pero nos vamos a enfocar en el donante cadavérico. El donante cadavérico clásico es el donante en asistolia, aquel que hasta verdaderamente cualquier persona no siendo médico ha visto en las series de televisión, en las películas, y ve esta línea isoeléctrica o plana, donde todo el mundo sabemos que se murió. Entonces, aquí no hay duda, porque verdaderamente todo el mundo entiende que si el corazón ya no late, que si esa rayita sale, como en las películas, el paciente falleció. Y es hasta cierto punto un poco más fácil, por decirlo de alguna manera, abordar a la familia. Entiende perfectamente que el familiar ha fallecido. El problema real es cuando tenemos un donante en muerte encefálica. ¿Y esto por qué es? Porque sí, evidentemente hay una muerte, legalmente equivale a la muerte del paciente, pero ¿cómo le explicas al familiar que esa persona que ve recostado, que está por supuesto ventilando solamente porque tiene una máquina, que ojo, no es de soporte vital? Cuando nosotros decimos o mencionamos que está en soporte vital, damos de alguna manera inherente a aquellas personas que no son médicos la ilusión de que todavía existe vida que se está soportando. Quizás parece algo muy tonto lo que les estoy comentando, pero esto es real. Quien no se dedica a la medicina y nosotros mencionamos un soporte vital, ellos lo entienden de esta manera. Entonces, simple y sencillamente es una ventilación mecánica para de alguna manera instaurando paulatinamente en el cerebro que ya no hay nada más que una máquina que es la que está respirando, y lo cual es completamente real. Todo el organismo que vemos ahí, que sí está calientito, que eso es lo más difícil de explicar, porque el cuerpo lo tenemos ahí, lo tenemos vivo. Lo que ya no está es la esencia de la persona, lo que la define, sus pensamientos y todo aquello que la hacía ser verdaderamente en vida, lo que la reconocía. Entonces tenemos, ¿qué puede donarse cuando evidentemente tenemos una parada cardíaca? Son tejidos. ¿Cuáles van a ser estos tejidos? La córnea, huesos, tendones, las válvulas cardíacas, piel, por supuesto, islotes pancreáticos, la laringe, y órganos como tal, pues el riñón, hígado, corazón, pulmones, páncreas, intestinos, y esto solamente puede ser cuando es muerte encefálica. Por supuesto, el paciente que fallece en muerte encefálica y que nos permite realmente donar sus órganos, podemos tener órganos y tejidos. Y el donante de tejidos ideal, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, aquí a la derecha de las diapositivas, es de 1 a 75 años. Entonces empezamos a dejar de lado ese concepto de que solamente los jóvenes entre 25 y 30 años son los idóneos para donar, porque esto ya no es así, ¿no? Les reitero, la muerte cefálica, tenemos que dejar muy claro primero en ustedes que es el cese irreversible de todas las funciones de las estructuras neurológicas. No existe a nivel cerebral alguna actividad muy diferente en el coma, en el cual pudiera existir, si no todas, parte de la actividad cerebral, y evidentemente este no es un paciente que pudiera considerarse como potencial donante. Solamente son donantes aquellos en los cuales corroboremos perfectamente bien la muerte encefálica a través de las diferentes pruebas que existen. Esto es un video que me encanta para que ustedes vean de cómo se lleva a cabo la muerte encefálica. Evidentemente, al tener como tal ya una falla de dirección a nivel cerebral, pues paulatinamente los órganos dejan de funcionar. Por más que las tengamos en una ventilación mecánica, por más que metamos todas las aminas que tengamos, verdaderamente el corazón, los pulmones y el resto del cuerpo en algún momento dejan de funcionar. Y esto es esencial porque de esto depende el tiempo tan corto que tenemos los coordinadores de donación para poder obtener los órganos y para armar todos los equipos de trasplante para que verdaderamente puedan ser útiles estos órganos y pasen de ser de un donador potencial a un donador concretado que permita como tal que otra persona pueda vivir a través de esos órganos, ¿no? Esto es la ventilación, como vemos, mecánica por completo. Es una máquina que verdaderamente va a estar pues trabajando por los pulmones del paciente, no el paciente, ¿no? Y vamos a hablarles, me pidieron igual que toquemos un poquitito de los mitos de la donación, porque estos me imagino que abundan no solamente en México, en todas partes, y tienen un poquito que ver con nuestra cultura, ¿no? Y esas cosas que compartimos en redes sociales, en esta fantasía que a veces pues la gente cree al obviamente estar supeditadas al desconocimiento absoluto, ¿no? Uno de los más grandes es que si tienen hipertensión o diabetes no pueden donar. Entonces es muy fácil que el paciente diabético o hipertenso, desde que le estás haciendo la historia clínica, te digas que yo no puedo ser donante.
cuando la realidad es que no saben que existen donantes con criterios extendidos que pueden valorarse y que, bueno, a lo mejor no van a poder donar todos los órganos, probablemente no puedan donar el hígado, pero pueden donar otras partes de ellos, pueden donar tejidos, y entonces no excluirlos, no sacarlos simple y sencillamente por el hecho de que son diabéticos o hipertensos. Otro mito de la donación más grande es que hay religiones que prohíben la donación. No conozco todas las religiones, obviamente, pero he tenido la fortuna de trabajar con las que ustedes ven aquí, de conocerlas, de saber que en algún momento apoyan la donación, y personalmente aquellas que ustedes ven en rosa son pacientes que hemos logrado que donen a través de estos años, que realmente tenemos que tener en cuenta que independientemente de la religión o la deidad que ustedes profesan, creo que el amor por el prójimo es lo que une, o podemos decir, une a todas las religiones. Entonces, a partir de ahí tenemos que trabajar, y créanme que se logra mucho. Entonces, el hecho de decir porque es de tal religión no va a donar, es simple y sencillamente un obstáculo que muchas de las ocasiones nosotros mismos nos ponemos para evitar ir a buscar un donante, ¿no? Otro de los mitos más grandes es que si nosotros tenemos esta tarjeta de donación, que ahí sí quiero ser muy honesta, desconozco cómo sea la legislación en su país. Estuve tratando de buscar información y la verdad es que no la localicé. Aquí en México en particular, la tarjeta que nosotros podamos llenar no tiene un valor legal. No sirve que mi familiar presente y diga, él quería donar aunque yo no. Aquí en México, como veíamos, tiene que ser ratificada por la familia, y la familia es la que tiene que firmar en un momento dado que sí están dispuestos a donar los órganos y tejidos de su familiar que ha fallecido. Entonces la gente cree que si yo tengo mi tarjeta de donación, sufro algún accidente, los médicos van a llegar y van a decir, mira, este es donante de órganos, ni lo ayudes, simple y sencillamente no te metas, ya vamos a salvar a más gente. Esto no es así. La realidad es que creo que todos estudiamos medicina para salvar vidas, y como les decía desde el principio, en la definición tiene que estar perfectamente bien establecido que un donante es simple y sencillamente aquel paciente por el cual, después de haber agotado absolutamente todas nuestras posibilidades, pudiera considerarse un donante, ¿no? Esta es la credencial que manejamos acá, como les decía, que es emitida por el Centro Nacional de Transplantes, y pues les presento las que no conocían, que espero que todos la conozcan, la que tienen en su país, ¿no? Otro mito de la donación es que el cuerpo va a ser mutilado. Yo recuerdo en alguna ocasión que ahora me causa un poquito de risa, ¿no? Pero la verdad en su momento fue un shock muy grande para mí, porque una persona que muy amablemente nos donó hueso, recuerdo que nunca se me van a olvidar esas palabras, porque cuando íbamos a entregar el cuerpo me preguntó, doctora, disculpe, ¿y cuántos ataúdes compro? Y yo, perdón, yo no captaba la pregunta. Y ella pensaba que por haber donado el hueso de su familiar, que generalmente se toman de las extremidades, brazos y piernas, íbamos a entregar en pedacitos, ¿no?, a su familiar. Y la realidad es que no. Créanme que los cirujanos de trasplante, los cirujanos de procuración, son gente verdaderamente dedicada, que además es un trabajo impecable para dejar prácticamente imperceptible la cirugía de procuración. Sí, no les voy a mentir, por supuesto que quedan pues heridas bastante grandes, pero estas se vendan, entonces es poco probable que las vayan a ver. Nunca mentirle a la familia, siempre decirle que sí, van a haber heridas que van desde el hombro hasta la punta de los dedos, lo mismo que desde la cadera hasta la punta de los pies, pero que esto nos va a permitir que puedan ayudar a muchas personas, y por supuesto no se va a notar. Se utilizan ciertos materiales especiales con los cuales pues vamos, digamos, hacer o rehacer todas estas extremidades para que puedan llevar a cabo los servicios funerarios que deseen, ya sea desde enterrarlo hasta cremarlo o lo que se pueda realizar, ¿no? Dependiendo de lo que quiera la familia. Otro gran mito, joven, es que si la familia respeta mi decisión de donar, los doctores van a vender los órganos, y entonces todos los que se dedican a donación y trasplante son millonarios. Créanme que no hay nada más erróneo en cuanto a esto. Yo creo que todo lo que nos dedicamos a donación y trasplante sabemos que de la donación y del trasplante no se vive, jóvenes. Es algo que verdaderamente nos apasiona, que nos gusta hacer por ayudar, pero la gran mayoría de los doctores que conozco tienen que realizar cirugías generales porque viven de la cirugía general, y como alta especialidad de cirugía de trasplantes es algo meramente por gusto, por profesión, y creo que se puede aplicar para muchos, ¿no? Esto no es un comercio, es simple y sencillamente apoyar a personas que verdaderamente lo necesitan. Y este tipo de mitos lo tenemos que romper por completo, porque los que nos dedicamos estamos normados
con sueldos perfectamente bien establecidos y que vienen precisamente, en mi caso, desde el Sanatra y en ustedes desde el Ministerio de Salud, ¿no? Y esto es lo que les quiero mostrar en esta diapositiva, ¿no? Que todos los que nos dedicamos a ellos, al menos aquí en México y en el estado de Yucatán, yo siempre les vacilo, les digo que las huellas de la doctora Yeus efectivamente están en la Fiscalía General. ¿Por qué? Porque hemos tenido la fortuna de trasladar órganos y entonces la Fiscalía General del Estado tiene que saber quién está moviendo esos órganos, obviamente en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes, que sigue los órganos perfectamente bien monitorizados desde donde está saliendo hasta donde están llegando. Y es precisamente para eso, para evitar que estos órganos o que pueda existir el tráfico de órganos, etcétera, ¿no? Realmente concretar que lleguen a la persona que verdaderamente lo necesita. Otro mito, como ya les comentaba, es que si están en coma se van a utilizar los órganos o me van a sacar los órganos, ¿no? Quiero que quede perfectamente bien establecido que coma no es lo mismo a muerte cerebral. En coma nosotros esperamos la recuperación, existe la esperanza de recuperación del paciente, mientras que en la muerte encefálica existe la certeza absoluta de que ese paciente ha fallecido. Un gran mito es que dependiendo de la orientación sexual que profese el paciente que ha fallecido, pudiera descartarse como donante. Simple y sencillamente yo siempre les digo que el amor es amor. Precisamente la donación nos habla del acto probablemente de amor más grande que pudiera hacer el ser humano, entonces no podemos discriminar el amor para poder donar, ¿no? Evidentemente a cada paciente, independientemente de lo que profese en su vida personal, tenemos que realizarle todos los exámenes serológicos necesarios, evidentemente eso sí, para evitar que exista una propagación de enfermedades de donante a receptor, pero eso es en cualquier caso, independientemente de lo que se profese, ¿no? Otro mito es que son demasiado viejos para donar. España cada vez nos sorprende, eso no me queda duda, han tenido donadores de hasta 78, 80 años, por ahí leí la última vez. En México hay equipos que han logrado hacer hasta de 72 años, pero la realidad es que para tejidos jóvenes hemos tenido aquí en Yucatán pacientes que tienen 78 años que han donado. En España les hablo de órganos, aquí todavía estamos avanzando de manera paulatina, pero si nosotros vemos a estas personas mayores que podemos observar en la diapositiva, que están perfectamente fuertes, que están ágiles y que muy probablemente esos huesos sean útiles para otras personas, ¿por qué no utilizar las jóvenes si ellos deciden dar el sí a la donación? El chiste aquí es poder ampliar este pool de donantes que tengamos, siempre y cuando haciendo obviamente los estudios para corroborar que estos puedan ser útiles, ¿no? Este hombre escarpa en Brasil, es una de las personas más ricas de este país y en alguna de las ocasiones, esta fotografía, bueno, no la tomé yo, ¿verdad? Pero fue un hecho real, publicitario a nivel internacional, porque esto es uno de los carros más caros que existen en el mundo. Él decidió comprarlo y enterrarlo nuevecito. Y esto fue para que quedara en la mente de todas las personas. El hombre simple y sencillamente permaneció hermético hasta que fue el carro enterrado por completo y para decir, bueno, cuando nosotros decimos no a donar órganos, estamos haciendo eso, enterrando millones de pesos. Y me parece que este hombre dio una lección muy grande. Evidentemente de ahí surgió toda una campaña de donación fuertísima en Brasil, pero nos dio una lección. Nosotros no podemos dejar que esos órganos que pueden ser útiles y que pueden dar vida a otras personas simple y sencillamente se vayan a enterrar o a la basura, ¿no? Esta es una imagen que a mí me encanta porque nos invita a reflexionar que esa bondad de corazón que es innata en el ser humano pueda quedarse en esta jaulita de cristal diciendo estos órganos son míos o pueda ser liberada por la decisión de decir sí, sí quiero donar, sí, sí quiero ayudar a alguien. Hace poco tenía la oportunidad de leer un libro, a mí me fascina leer de todo, y en el libro que se llama El hombre en busca de sentido, que habla precisamente, es un psiquiatra que vivió en los campos de concentración. Él menciona un episodio muy característico en el cual después de muchos años sin comer, y nosotros creo que conocemos todos perfectamente las condiciones a las que estaban expuestos estos hombres, uno de los reclutas encontró, o de los reclusos, perdón, encontró pan, lo robó y entonces cuando pidieron a todo el batallón de 2,000 hombres que dijeran quién era ese hombre para matarlo, o que si no se iban a quedar 2 días sin las migajas de pan que les daban, la decisión unánime, sin hablar, fue decidir salvar la vida de ese hombre y todos se quedaron 2 días sin esas migajas de pan tan necesarias que tenían. No puedo encontrar otra historia, jóvenes, que sea más apegada a lo que es la realidad, si en condiciones
ni siquiera puedo decir infrahumanas porque creo que simple y sencillamente no existía humanidad en ese punto. Ellos luchaban y pensaban en la humanidad. Creo que en nuestras condiciones está el verdaderamente pensar y tomar esta decisión de poder ayudar a nuestro prójimo cuando ya no sean necesarios para nosotros. Decidir que estos organitos, que esta es otra diapositiva que me encanta, porque nos fueron prestados, jóvenes, para este pequeño viaje que llamamos vida, puedan ser utilizados por otra persona que tal vez lo requiera, ¿no? Para completar su viaje en este plano. Todavía no hemos llegado a esto. Ojalá cada día se transita muchísimo más a tener estas cunitas, al desarrollo de órganos. Lo más cercano que tenemos es el corazón del Dr. Jung, que prácticamente está completamente ya hecho con las células del corazón, simple y sencillamente esperando que un toque divino lo haga poder latir. Yo siempre digo que los médicos a veces queremos volar mucho y nos creemos dioses, y la vida constantemente nos recuerda que no somos dioses, somos seres humanos que decidimos ayudar a otros. Estos es una diapositiva que también me permite recordarles, para así como ustedes me hicieron el honor de invitarme a esta fecha en la cual conmemoran su Día Nacional de Trasplante de Órganos. Bueno, en México el 26 de septiembre nosotros lo conmemoramos, y esta es una de las campañas que se ha llevado a cabo para decir o tratar de tomar conciencia en la población de cuál de los dos de estas personas se va a quedar. Este chiquitín, de estos que vemos en la pantalla, ¿no? Este chiquitín o la basura. Cualquiera de estos dos va a tener tus órganos, y es simple y sencillamente una decisión que va a depender única y exclusivamente de ustedes. El ayudar a estas millones de personas, que todos los órganos que vemos acá provienen de una sola persona, y que verdaderamente su familia sepa que sí son donantes, que le dicen sí a la vida y que puedan refrendar esta decisión. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, el que me hayan invitado. Por supuesto, aprovecho la ocasión para que ustedes puedan seguirme a través de las redes sociales, en los cuales sí me dedico a crear contenido médico, y que por supuesto estamos también en muchas de las ocasiones promoviendo esta cultura continua de la donación de órganos y de tejidos. Muchísimas gracias, y si tienen alguna duda o pregunta, estoy feliz de poder contestarla. Muchísimas gracias, doctora Yeus, por la ponencia dictada, realzando la importancia de la donación y el trasplante de órganos. Estaremos esperando un minutito para ver si alguien tal vez tiene alguna pregunta, alguna consulta o tal vez algún comentario o una experiencia que desee compartir. Pueden activar sus micros o pueden escribirlo por el chat. Bien, doctora, por el chat también le envían los agradecimientos por la ponencia del día de hoy. Y viendo que no hay preguntas, nuevamente, doctora, muchísimas gracias. ¿Podría decirnos cómo es que podemos encontrarla en redes sociales para poder seguirla, para poder estar al tanto acerca de este importante tema? Muchísimas gracias a ustedes, les reitero, por la invitación. Claro que sí, me encuentran prácticamente en todas las redes sociales, principalmente en YouTube, en Instagram y en Facebook, como @doctora Yeu. Como las buenas, les digo, realizamos en el máster, y que hasta ahora, por supuesto, se siguen suscitando. Listo, doctora. Entonces, nuevamente, gracias infinitas por haber tocado este tema de donación y trasplante de órganos. Y también gracias a todos los presentes por haber estado durante el desarrollo de